yo puse la estadística, sí, Iztapalapa es el que más demanda, pero no es el que tiene mayor volumen de disponibilidad de agua. Son la delegación Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, más otras que están ahí teniendo un constante consumo de agua, ¿no? Y para concluir esto, o sea, esto que estamos viendo, esta alteración de la temperatura, algunos especialistas, por ejemplo, en el panel intergubernamental de cambio climático, el famoso IPCC, cuando desarrollan el estudio del 1.5 grados, señalan que pareciera que es coyuntural a nivel mundial, pero otros más, dirían, más pesimistas, es que no, o sea, que esta temperatura ya va a ser permanente. Y si nosotros vemos la parte histórica, desde el 80, aunque no se pueda visualizar muy bien, pero bueno, estamos acá en la Ciudad de México, Estado de México, o sea, cada año la temperatura va aumentando. O sea, realmente no ha mostrado un descenso, salvo en algunos años que pues, podría ser más leve, pero chequenlo aquí. O sea, ese es el escenario que estamos enfrentando. Entonces, en síntesis, tenemos la pérdida del suelo de conservación, tenemos un sistema económico que es altamente o intensivamente consumidor de agua, tenemos un sistema institucional y de infraestructura que está rebasado, y en ese sentido, ese es a nivel de la ciudad. ¿Qué pasa hacia afuera? El Estado de México está enfrentando su propia realidad y el tema es ahora qué nos va a quedar, cuál es la posible solución. Entonces, para dar paso a estas serie de preguntas, concluirá con estas reflexiones. Las sequías se están haciendo más intensivas, están creciendo, se está complicando. El punto es de que se habla decía, no, pues vamos a desalinizar agua, vamos a hacer una serie de temas ahí hidráulicos, pero el punto es de que todo el país se está enfrentando a lo mismo, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo creo que es muy sugerente esta última lámina, ¿no? Entonces, pues por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta? En una parte de la presentación usted mencionaba algo sobre la culturización, que bueno, depende mucho de la manera en la que esté culturizado un país para poder llevar un desarrollo sustentable y ecológico. Hay países, bueno, bien conocidos de Europa que tienen esta implementación, tanto la financiera como la ecológica, como lo puede ser Holanda y Suiza. ¿Usted cómo podría implementar ese tipo de conocimientos o qué propuestas haría usted para que la educación ecológica sea implementada en la sociedad mexicana desde una edad temprana o por lo menos eficaz? Como usted mencionó, el hecho de llevar este tema hasta una situación de un posgrado deja a los mexicanos con un rezago de educación ambiental muy grande. Yo creo que... Sí, una invitación para que, aunque ustedes están en cuarto semestre, entonces si se dan cuenta, pues son temas de frontera y además buscar soluciones lo más pronto posible, ¿no? Ante una crisis tan fuerte. Entonces es una invitación para que ustedes puedan empezar a hacer sus tesis. El profesor, yo creo que si es posible que pueda dirigir tesis, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que con mucho gusto lo haría. Y mi pregunta sería en relación a qué es lo que podemos hacer como sociedad, ¿no? Entonces, esta posibilidad que se plantea de la captación de agua de lluvias es viable. La otra es convertir a los ríos, que eran ríos y que ahora son de asfalto, es posible. Y finalmente, esta parte donde se puede llegar a hacer los niveles de contradicción tan fuertes que estemos en peligro como especie humana. Sería eso. Gracias. ¿Otra duda? Bien, para la primera pregunta, ustedes no están, todavía no nacían, creo, cuando a nivel nacional
nos ponían estos anuncios. Como manda a hacerle, le mandan control. Además deberían de ser temas centrales en el nuevo plan de estudios, no sé. Sí, miren, si se dan cuenta, vamos a para ir respondiendo un poco la pregunta. ¿Cuántos comerciales ven ustedes acerca de híjole, no me gusta usar de concientizar, por varias razones, pero de sensibilizar a la población? O sea, así de rápido, ¿cuántos comerciales ubican? Ni en el canal 11, salvo este señor que es ahorita muy criticado, Salinas Pliego, que tiene su Sabemos a la Tortuga, es más o menos, ¿no? Pero si vemos, esto tiene que asumir un carácter de seguridad nacional. O sea, ya es algo más muy elevado. O sea, es seguridad nacional, ¿no? Entonces, les podría este comercial. Ofrece tu precio y ahorra en viajes con Indra. ¡Danita, amores! ¡Soy mi ¡ay, qué susto me diste! Y ahora que estoy lavando la bici de mi novio... ¿Eso no pasa nada cuando nos quedamos sin agua? Sí, es cierto, la voy a cuidar. Ya hay muy poca, ¿verdad? Claro que sí, el agua es de todos. Y tú lavando la bici al panadero, ¿no? ¡Ya ciérrale! ¡Te la estás acabando! Es el primero y por acá está el segundo. Señor, no puedo. ¡Danita! Cosita chula, ahora sí me pescaste. ¿Por qué no puedo pescar? Porque no va a haber agua. Tienes razón. Perdóname. Ya hay poca, ¿verdad? Acuérdate que el agua es de todos. Ya ciérrale. Te la estás acabando. Para todos los gorditos de la época fue un azote ese comercial, porque veíamos a un gordito y le decíamos, ciérrale, cierra. Es lo más que ustedes van a ver. O sea, en ninguna cadena comercial, salvo que sean programas muy especializados, pero de manera masiva, todo el tiempo que te estén bombardeando con esto, no existe, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cultura, que es algo bien complejo, que es un conjunto de ideas, pensamientos, emociones, heredadas en una sociedad, es qué cultura tenemos. Entonces, tenemos una cultura occidental, una cultura en ese sentido muy inmediatista, de que, ya les decía, no tenemos esa conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, en efecto, pues, tiene que empezar por el sector, la parte básica de los niños, ¿no? Yo siempre les pregunto a mis alumnos de que, qué les decían cuando eran niños, cuando no se querían comer la comida. ¿Qué les decían? ¿Qué les hacían? Pues en otros lados se están muriendo de hambre y La clásica, lo que 20 alumnos dijeron es que los niños pobres de África o de Chiapas o de Oaxaca, pero nadie te decía, es que mira la huella ecológica. Hay un término, un concepto, un planteamiento que se conoce como la huella ecológica, que le da paso a la huella hídrica, a la huella de carbono, y que se utiliza para fines académicos, también se ha llevado a fines institucionales, para que se enseñe en distintos lugares sobre cuál es el impacto que se tiene sobre cómo se consume. Entonces, si nosotros hacemos una revisión ahorita rápida de cómo estamos consumiendo, qué consumimos el día de hoy, el punto es de que cada que se produce, cada que se consume muy bien, detrás tuvo una demanda de agua. Apenas terminé un artículo para un libro que estábamos ahí con el tema del TEMEC, y que muchos muy emocionados porque se está exportando mucho jitomate desde hace años, y yo les ponía el ejemplo de que un jitomate, la constitución física de un jitomate, cerca del 60% es agua.
Entonces, cada que nosotros estamos exportando hacia Estados Unidos o a otra parte del planeta jitomates, estamos exportando agua. Pero contradictoriamente, y ya lo vieron, ¿dónde se, a ver, ¿en dónde se están produciendo más los jitomates? ¿En qué parte de la República? Pues en la región hídrica 3 y 2 principalmente, pero también en la 8. Estas en la 8 y en la 3. ¿No? O sea, y es donde tienen un alto estrés hídrico. Entonces no puedes estar especializando al territorio cuando tienes estas condiciones. Entonces eso no se analiza desde esta perspectiva. Entonces esta pregunta que tú dices no la acabaríamos de contestar, pero yo diría, primero, debe tener un carácter nacional, de seguridad nacional. ¿Y qué pasa con la experiencia de estos países más los escandinavos que están catalogados en los primeros lugares de sustentabilidad? Es que es el tamaño de la población, del espacio. Son poblaciones muy pequeñas. Ya lo vimos nosotros, con una población de 13 millones, con una densidad demográfica de 5.600 por kilómetro cuadrado, pues no puedes, no tan fácil, mejor dicho, ¿no? Entonces, se requieren, para pasar con la pregunta de la profesora, se requieren planes de desarrollo urbano que rebasen el tiempo. Entonces, uno de los problemas que se tienen, ya lo dije políticamente, es que se buscan resultados coyunturales, que en este momento me den resultados. Fíjense, cuando yo entré a la licenciatura, era el año 1994, o sea, muchos kilos antes, en ese momento, uno de los que venimos del Estado de México, desde Naucalpan, decía, híjole, ¿por qué no hay un tren que desde el Torreón nos lleva hasta Perisur, por ejemplo? ¿No? Uno visualiza así, pero sí hay el tren de Tasqueña. Y todos los que veníamos platicábamos. Y entonces uno decía, híjole, es que a lo mejor es muy complicado. Pero después vemos, construyen el segundo piso que ocupa el mismo espacio, pero que hubiera obligado a sumar al Estado de México y a la Ciudad de México en un megaproyecto. No se hizo porque todo el tiempo se estaba en disputa. Entonces, claro que perfectamente al interior del carril central del periférico cabría un tren ligero, como el que hay de Tasqueña a Xochimilco. Pero eso es pensar la ciudad desde la perspectiva. En la introducción se hablaba de las ciudades sustentables. Portland, en Oregon, están catalogados como uno de las ciudades más sustentables, porque tienen un tren de alta velocidad, porque tienen ciclopistas que sí llevan a conectar, no ciclopistas ahorita que en muchos lados chocan con alguna pared o que no están bien diseñadas, no se ha construido realmente esa cultura vial y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues ya tiene muchos años, además de los proyectos que se están hablando de la cosecha de lluvia, de que si en las casas se podría poner y demás, había el proyecto del famoso acuaférico, que era generar una red hídrica que conectara al Estado de México en distintos momentos para evitar fugas, para hacerla más eficiente el transporte, otro tipo de cosas, ¿no? El problema es entonces que hay que ver los niveles. Uno es la fuente de abastecimiento, la otra es la modernización de la infraestructura, porque en efecto varía dependiendo de la zona, se pierden 31 metros cúbicos por segundo, dependiendo. Pero en lo general, yo creo que la demanda que tenemos de agua supera estos proyectos. Entonces, estamos requiriendo precisamente de fuentes subterráneas. Entonces, eso que se ha dicho ahorita en estos debates de la recuperación de los ríos, el único río vivo que queda pues, es el del río Magdalena, ¿no? Los otros ya están entubados, ya están por arriba las calles y la recuperación, la verdad, pues aquí yo no me atrevería, porque no soy el especialista en ingeniería hidráulica, pero se me hace muy complicado que se pudiera reconfigurar. No imposible. Si hay países, por ejemplo en Corea, o sea, que han tirado zonas comerciales, industriales que ya no sirven y las vuelven a recuperar, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, pero dependiendo de los objetivos que se tengan. Sí. Bueno, hola, gracias por la presentación, nos diste muchos datos, muy interesante. Y bueno, mi pregunta es con respecto a la Ciudad de México y de pues este problema que vemos de desigualdad del agua.
Y bueno, hay una hipótesis que sostienen sobre todo organizaciones que están en defensa del agua y el territorio y que tiene que ver con la sustentabilidad. Ellos dicen, a diferencia de pues los análisis micro que hablan de la escasez, ellos dicen sí hay agua. El problema es que no se permite justo el ciclo del agua, no hay una política que permita retroalimentar el suelo de conservación y que el ciclo pues está interrumpido, ¿no? Y aparte la crisis que tenemos ahorita de sequía. Y por otro lado, las políticas que la tendencia es a la concesión, ¿no? De pozos. Bueno, en el caso de la UNAM, por ejemplo, que es pública, pues es necesario, pero las empresas como Mítica, como ahora el Estadio Azteca, como, o sea, todas esas, las cerveceras, pues se les siguen dando concesiones de pozos, entonces tenemos que importar el agua. Entonces mi pregunta es, si tú crees que esa hipótesis de que no es la escasez, sino más bien es la distribución, bueno, ¿cuál es tu opinión? Y luego, ¿qué se podría hacer, no? Porque ahí requiere, pues, una política, ¿no? Integral. Sí, lo que mencionábamos hace rato con el ciclo del agua, o sea, hay que entenderlo, ¿no? O sea, ¿de dónde empieza todo el ciclo? Porque el tema de distribución es un problema técnico, ¿no? El tema de la escasez tiene que ver con el asunto de la oferta, o sea, ¿de dónde la sacas? ¿De dónde la traes? ¿Cuáles son las condiciones naturales donde yo estoy extrayendo el agua? Por eso hay que separar la discusión. Yo decía hace rato, no había esa preocupación tan grande porque siempre se contaba con el Estado de México. Pero ahorita que el Estado de México ya está entrando en esas condiciones, acá ya la pregunta es ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces creo que las discusiones son técnicas, de recuperación de agua pluvial, dicen yo la UNAM sí, pues, pero ¿cómo la condicionas? No te va a resolver al 100% el problema, pero al menos no te va a hacer que el déficit lo sigas aumentando, que es diferente. En realidad la sostenibilidad apunta a eso, no a que llegues a la degradación cero, sino a que llegues a la mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, olvidaba mencionar el tema de las asociaciones civiles, ONGs y demás. Pues son figuras de contrapeso que se tienen que involucrar y demás, efectivamente para presionar. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en los 70s en la Ciudad de México con las industrias altamente contaminantes? Se sacaron de aquí y se llevaron al Estado de México. Se llevaron a Cuernavaca, se llevaron a Tlaxcala, se sacaron. El tema de las concesiones es un tema muy delicado porque involucra muchos temas políticos y de corrupción. O sea, es cómo les dieron concesiones durante 100 años. O sea, de renovación. O sea, no eres el dueño, pero tienes la concesión. Entonces, por eso yo decía, a ver, si queremos verlo desde la crítica de la economía política, de la ecología política, la economía ecológica nos dice, es que no puedes estar teniendo actividades económicas que rebasan tu capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga? ¿Qué es la resiliencia? Cuando ya no se pueden recuperar los ecosistemas. O sea, ya se rebasó tanto que no se les permite recuperarse. Entonces, es repensar, desde un punto de vista, dirían radical, es, híjole, ¿las dejamos o las sacamos? Si nos apuramos por un tema de sobrevivencia civilizatoria y de la ciudad, pues sácalas, o sea, las tienes que sacar, es simple, es como en nuestra casa, para no perder el famoso planteamiento de Loikos en la administración de la casa. Si en tu casa está generando un conflicto, una plaga, hay algo que en mi casa está generando un costo muy dañino en este sentido, pues lo tengo que reparar o lo tengo que sacar, ¿no? Entonces, yo creo que se requieren planes de largo plazo, pero que no tengan, pareciera un simplismo, pero es así, que no estén anteponiendo justamente la parte económica estrictamente, porque la respuesta que nos van a dar es que estas empresas generan empleo, es que estas empresas generan, en este caso, aportan ingresos fiscales, y entonces así le vamos, pues sí, en esa lógica matan el argumento, pero si lo vemos en la reproducción de la propia ciudad, pues sería así de radical. Esos son los planteamientos biocéntricos, que significa que la naturaleza está arriba y el desarrollo humano y económico está abajo. Pero ¿en qué etapa estamos? En un antropocéntrico. El desarrollo económico y social está arriba y la parte de la naturaleza está abajo, ¿no? Entonces,
En ese sentido, estos planteamientos que hacías, pues en efecto, se suman a muchos movimientos internacionales. Que le recomendaría, por ejemplo, a Vandana Shiva. Ella tiene esta científica india, tiene un trabajo que se conoce como las guerras del agua, donde hace toda una descripción de los intentos privatizadores que hubieron en el mundo y que terminaron mal. Por ejemplo, el de Cochabamba, Bolivia. Allá en Bolivia, por ejemplo, en esta región, en esta provincia, a la gente, conociendo a las empresas Bonafont principalmente, Nestlé y no me acuerdo las otras, se les dio la concesión de administrarla, siguiendo un poco la lógica del modelo chileno. En Chile toda el agua está privatizada. Ustedes van a Chile, van a los restaurantes, piden agua, no es como aquí, ¿me traes un vasito con agua para mis pastillas? No, allá te llevan la botella del agua. En Argentina igual, en muchos lados. No hay esa cultura del agua que tenemos de abundancia. Entonces, ¿qué hicieron? Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero les recomendaría ver este documental. Bueno, creo que sí lo alcanzamos a ver en 5 minutos, para terminar con eso. No lo acabamos a ver. Bueno, al menos para que vean la introducción. Es el resumen de lo que estamos platicando cuando la concesión. Allá les privatizaron hasta el agua de lluvia. Tenían prohibido en Cochabamba que la gente utilizara un mecanismo de recuperación de agua lluvia. Obviamente terminó en revueltas sociales, muchos golpeados, hasta un par de muertes por ahí. La abuela Grillo. Termínenlo de ver, se los recomiendo mucho. Faltaron muchos temas, faltan los temas de cómo ahorrar agua, la cultura del agua, etc. Y aquí nos la podemos pasar unas 2 horas más. Pero bueno, pues ahí se las dejo de tarea. Porque falta la parte en la que, sin spoileárselas, la parte que entra la empresa privada, cómo privatizan el agua, y demás, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias.